Cuando vi a mi hija en el metro con mi nieto, le pregunté, ¿por qué no usas el auto que te regalé? Ella susurró, mi esposo y su madre se lo llevaron y usaron a mi familia para amenazarme. Yo solo le dije, no te preocupes. Luego hice una sola llamada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Jamás esperé ver a mi hija en el metro a las 3 de la tarde de un martes. Se suponía que Valeria debía estar conduciendo el Honda Accord que le había comprado hacía apenas 8 meses, un hermoso modelo azul de 2022 que me costó $28,000. Dinero que gasté con gusto porque quería que mi hija estuviera segura, Que tuviera un transporte confiable para ella y mi nieto de 6 años, Mateo. Pero allí estaba, apretujada entre un hombre de negocios que leía su teléfono y una anciana con demasiadas bolsas de compras, sosteniendo con fuerza la pequeña mano de Mateo mientras el tren se balanceaba al cruzar otro túnel. Su cabello, antes brillante y lleno de vida, caía sin fuerza a los lados de su rostro. Se veía más delgada de lo que recordaba, con los pómulos más pronunciados y una mirada cargada con un peso que no le había visto desde que su madre murió cuando ella tenía 12 años. Mateo fue el primero en verme. Su rostro se iluminó con la alegría pura que solo un niño de 6 años puede sentir, y comenzó a saludarme con entusiasmo. ¡Abuelo, abuelo! Valeria levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por algo que parecía casi miedo, antes de que se transformara en una sonrisa forzada. Le susurró algo urgente a Mateo, quien de inmediato dejó de saludar y la miró confundido. Me abrí paso por el vagón lleno, con el corazón ya encogiéndose. Algo andaba mal. Muy mal. Valeria, cariño, dije, sentándome en el asiento vacío frente a ellos. ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde está tu auto? La sonrisa flaqueó por un instante, y vislumbré algo desesperado en sus ojos antes de que recompusiera su expresión. Ah, papá, hola. Solo estábamos haciendo unos mandados en el centro. Ya sabes cómo es el estacionamiento. Era una mentira. Pude oírlo en el tono agudo de su voz. Pude verlo en la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Mateo se movía inquieto a su lado, balanceando sus pequeñas piernas. Abrió la boca para decir algo, pero el agarre de Valeria en su mano se apretó de manera casi imperceptible. El estacionamiento, repetí despacio. Valeria, vives en un barrio tranquilo en las afueras. Hay mucho espacio cerca de la estación. ¿Por qué no condujiste hasta allá y tomaste el tren desde ahí? Se quedó callada durante tanto tiempo que el tren se detuvo en 2 estaciones más. La gente subía y bajaba a nuestro alrededor. La sinfonía habitual de los sonidos de la ciudad, el chirrido de los frenos, los anuncios automáticos y las conversaciones en distintos tonos llenaban el espacio donde debía estar su respuesta. Finalmente, cuando nos quedamos casi solos, excepto por Mateo y un anciano que dormitaba en la esquina, ella se inclinó hacia adelante y habló en un hilo de voz tan bajo que tuve que esforzarme para escucharla. Se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Pero incluso mientras preguntaba, temía saber la respuesta. Rodrigo y su madre, su voz se quebró al pronunciar los nombres. Dijeron que ya no lo necesitaba, que debía estar agradecida de que me dejaran conservar el departamento. Aquellas palabras me golpearon como un impacto físico. Dejarla conservar el departamento donde vivía con su esposo y su hijo. Valeria, ese auto está a tu nombre. Legalmente no pueden simplemente quitártelo. Ella se rió, pero no había gracia en su gesto. Lo legal no importa cuando miró de reojo a Mateo, quien afortunadamente estaba distraído con algo fuera de la ventana. Cuando tienen otras formas de obligarte a cooperar. Sentí cómo se me subía la presión. Había sido abogado durante 38 años antes de jubilarme. Hacía 3. Reconocía la manipulación a leguas. Conocía las señales del abuso financiero, del control emocional. Pero esta era mi hija. Mi brillante e independiente hija, que se había graduado con honores de la universidad y que alguna vez me había prometido que jamás permitiría que nadie la controlara como la familia de su madre lo había hecho con ella. Se quedó callada otra vez, mientras sus dedos acariciaban con nerviosismo el cabello de Mateo. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban inundados de lágrimas que luchaba desesperadamente por no derramar. Ellos. Rodrigo sabe cosas sobre nuestra familia, sobre ti, cosas que Diana descubrió de alguna manera. Dijeron que si no coopero, si causo algún problema,
se asegurarán de que pierda a Mateo para siempre. Su voz bajó aún más. Dijeron que usarían la reputación de nuestra familia en mi contra en la corte, para hacer parecer que soy una madre incapaz. Sentí que algo frío y afilado se instalaba en mi estómago. ¿Qué cosas sobre nuestra familia? Pero Valeria sacudió la cabeza rápidamente. No puedo, aquí no. No con Mateo al lado. Miró a su alrededor con nerviosismo, como si alguien pudiera estar escuchando. Papá, vigilan mi teléfono, revisan mis cuentas bancarias. No he podido llamarte ni verte sin su permiso en más de 2 años. 2 años. 2 años desde que nuestras cenas habituales de los domingos habían cesado misteriosamente. 2 años desde que dejó de responder mis llamadas de inmediato, limitándose a enviar mensajes de texto con excusas sobre lo ocupada o cansada que estaba. Pensé que solo se estaba adaptando a la maternidad, a la vida de casada. Le di espacio cuando debía haber estado prestando atención. Valeria, escúchame. Mantuve mi voz tranquila, controlada, como había aprendido a hacerlo en los tribunales cuando todo se derrumbaba. Esto se va a terminar hoy mismo. Ella sacudió la cabeza con frenesí. No, papá, no lo entiendes. Son demasiado listos. Han pensado en todo. La madre de Rodrigo, ella ya ha hecho esto antes. Sabe exactamente cómo hacer que parezca que yo soy el problema. ¿Hecho que antes? Pero el tren estaba disminuyendo la velocidad y vi que Valeria se ponía tensa. Sacó un viejo teléfono analógico, no el teléfono inteligente que yo sabía que tenía, y miró la hora. Tengo que irme, dijo, tomando la pequeña mochila de Mateo. Se suponía que solo saldría por 1 hora. Si llego tarde, querrán saber por qué. Valeria, espera. Pero ella ya estaba de pie, con la mano de Mateo sujeta a la suya. Mientras se dirigían hacia las puertas, se volvió hacia mí una última vez. La expresión de su rostro era una que yo había visto en mi tribunal demasiadas veces. La mirada de alguien que había perdido la esperanza, que había aceptado que su situación era permanente. No te preocupes por mí, papá, susurró. Yo me encargo. Las puertas se cerraron entre nosotros y la vi alejarse a través de la ventana, con los hombros encogidos como si cargara un peso invisible. Mateo miró hacia atrás una vez, saludándome a través del vidrio antes de que su madre lo apartara de mi vista. Permanecí sentado en ese vagón de metro durante 3 paradas más, con la mente a 1000 por hora. Mi hija estaba en problemas, problemas reales, de esos que requieren mucho más que el amor de un padre y buenas intenciones para solucionarse. Yo no iba a preocuparme por ella. Preocuparse era algo pasivo, inútil. Lo que yo iba a hacer era mucho más activo. Saqué mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Un número que esperaba no tener que usar nunca, pero que conservaba por si acaso. Sonó 2 veces antes de que respondiera una voz ronca y familiar. Investigaciones Mendoza, detective Mendoza, dije con voz firme, a pesar de la tormenta que arreciaba en mi interior. Habla Miguel Beltrán, necesito tu ayuda. Hubo una pausa, seguida de un silbido bajo. Miguel, ¿cuánto ha pasado? ¿5 años desde el caso Patterson? Algo así. Escucha, Tomás, esto es personal. Se trata de mi hija. ¿Qué tan personal? Miré por la ventana del metro la ciudad pasar a toda prisa pensando en los ojos vacíos de Valeria, su sonrisa forzada y la forma en que se había encogido cuando le pregunté por el auto. La llamada con el detective Mendoza fue breve pero productiva. Aceptó reunirse conmigo a la mañana siguiente, pero yo no podía esperar tanto para empezar a unir las piezas. Pasé esa tarde en mi estudio, rodeado de libretas legales y expedientes de casos que habían sido mis herramientas durante casi 4 décadas, tratando de reconstruir en qué momento todo se había torcido. La verdad era que yo había visto las señales, solo que había elegido ignorarlas. Comenzó poco a poco, como siempre ocurre en estas cosas. Hace 3 años, cuando Mateo tenía 3, Valeria empezó a cancelar nuestras cenas de los domingos. Solo de vez en cuando al principio. Rodrigo tenía compromisos de trabajo, Mateo no se sentía bien, o los habían invitado a la casa de su madre. Excusas razonables, de las que cualquier familia ocupada podría tener, pero luego las cancelaciones se hicieron más frecuentes y las excusas más elaboradas. Rodrigo había sido ascendido y tenía que trabajar los fines de semana. Diana, su madre, tenía problemas de salud y necesitaba la ayuda de Valeria. Mateo tenía problemas para adaptarse al jardín de niños y necesitaba fines de semana tranquilos en casa. Debí haber insistido más,
Debía haber exigido ver a mi hija y a mi nieto, pero intentaba ser respetuoso, intentaba darles espacio para construir sus propias tradiciones familiares. Al fin y al cabo, Valeria tenía 32 años, era una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. La primera señal de advertencia real llegó hace 18 meses durante una de nuestras llamadas telefónicas, cada vez más escasas. Valeria me llamó un miércoles por la tarde, con la voz tensa por el estrés. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo. Claro, cariño. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez le dijiste a Rodrigo que pensabas que él no era lo suficientemente bueno para mí? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? No, Valeria. ¿Por qué pensarías eso? Él dice que se lo dijiste en nuestra boda, que le dijiste que te preocupaba mi futuro con él, que pensabas que yo me estaba conformando con poco. Me quedé callado un largo momento, buscando en mi memoria. La boda había sido hace 7 años, una ceremonia pequeña en un club de campo. Yo no había sido más que educado con Rodrigo. Incluso me esforcé por incluirlo en conversaciones sobre deportes y su trabajo en la concesionaria de autos. Valeria, jamás le dije algo así a Rodrigo, nunca. Pero él fue tan específico con eso. Dijo que lo apartaste durante la recepción y, cariño, eso nunca pasó. Casi no hablé a solas con Rodrigo en todo ese día. Hubo un largo silencio, y casi pude escucharla procesando aquella información. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más pequeña. Ah, bueno, tal vez entendí mal lo que él me dijo, pero yo sabía que ella no había entendido mal. Alguien estaba mintiendo, y no era mi hija. Esa conversación me persiguió durante semanas. Comencé a prestar más atención durante nuestras visitas ocasionales, observando la dinámica entre Valeria y Rodrigo. La forma en que Rodrigo interrumpía a Valeria a mitad de una frase para luego disculparse con una risa, diciendo que ella solía confundirse a veces. La manera en que respondía por ella cuando yo le hacía preguntas directas. La forma en que Valeria lo miraba antes de responder, como si le pidiera permiso. Lo más inquietante era cómo él se posicionaba como el sensato, el esposo paciente que lidiaba con una esposa que aún se estaba adaptando a la vida matrimonial y que estaba un poco abrumada por la maternidad. Pintaba a Valeria como alguien frágil, emocional, propensa a recordar mal las cosas, y yo me lo tragué. Que Dios me perdone. Hubo momentos en los que realmente le creí. El control financiero había sido aún más sutil. Comenzó cuando Rodrigo sugirió que Valeria no necesitaba su propia tarjeta de crédito, ya que compartían cuentas. Estamos casados, decía con esa sonrisa juvenil suya. Lo mío es de ella y lo de ella es mío. Luego la convenció de dejar su trabajo como diseñadora gráfica. Mateo necesita a su madre, dijo Diana durante una de sus visitas a mi casa. Las estancias infantiles son tan dañinas para los niños. Valeria está siendo egoísta al poner su carrera por encima del bienestar de su hijo. Valeria se sintió dividida. Amaba su trabajo. Había construido un negocio independiente, pequeño, pero exitoso antes de que naciera Mateo. Pero entre la sutil presión de Rodrigo y los chantajes emocionales de Diana, poco a poco lo abandonó. Es temporal, me dijo Valeria cuando anunció su decisión. Solo hasta que Mateo empiece la escuela. Pero lo temporal se había extendido a 3 años, y vi cómo mi hija, antes segura e independiente, se transformaba lentamente en alguien a quien apenas reconocía, alguien que pedía disculpas por sus opiniones, que dudaba de sí misma constantemente y que parecía así encogerse un poco más cada vez que la veía. El teléfono sonó, sacándome de mis recuerdos. Miré el reloj. Las 11:30 de la noche. ¿Quién llamaría tan tarde? La pantalla mostraba el nombre de Valeria, pero cuando respondí, fue la voz de Rodrigo la que escuché. Miguel, lamento llamar tan tarde, pero quería hablar contigo antes de que te fueras a dormir. Rodrigo, mantuve mi voz neutral, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, Valeria mencionó que se topó contigo en el metro hoy. Está un poco preocupada de que hayas tenido una impresión equivocada sobre nuestra situación. ¿Qué clase de impresión? Rodrigo se rió. Esa misma risa ligera que alguna vez me había parecido encantadora, pero que ahora me ponía los pelos de punta. Ya sabes cómo es Valeria. A veces se pone un poco dramática. Creo que pudo haber hecho parecer que le quitamos su auto, cuando en realidad solo... Taller para que le den mantenimiento. ¿Mantenimiento? Sí, la transmisión estaba haciendo algo de ruido. Un amigo mío tiene un taller en las afueras.
Nos va a cobrar barato por las reparaciones. Debería tenerlo de vuelta en unos días. Me recliné en mi silla, mirando el techo. Rodrigo era bueno, muy bueno. La mentira era creíble, dicha con la cantidad justa de confianza casual. Si no hubiera visto el miedo en los ojos de Valeria esa tarde, tal vez le habría creído. Qué bien por parte de tu amigo, dije. ¿Cómo se llama el taller? Me gustaría recomendárselo a mis vecinos si hace un buen trabajo. Hubo una pausa brevísima. Oh, ya sabes, no recuerdo el nombre exacto ahora mismo. Un tal Tony o algo así. Le diré a Valeria que te pase los datos. No te preocupes, se lo preguntaré a Valeria yo mismo cuando hable con ella. Otra pausa. Más larga esta vez. En realidad, Miguel, por eso mismo te llamaba. Valeria se ha sentido un poco abrumada últimamente. El médico cree que podría estar lidiando con algo de depresión posparto, aunque Mateo ya tenga 6 años. Ya sabes cómo se pueden prolongar estas cosas. Depresión posparto. 6 años después. Su audacia me dejó sin aliento. Ya veo. El caso es que el médico recomendó que Valeria evite situaciones estresantes por un tiempo. Visitas familiares, llamadas telefónicas, ese tipo de cosas, solo hasta que se recupere. ¿Me estás diciendo que no puedo ver a mi hija? ¡Claro que no! La voz de Rodrigo tenía el tono perfecto de inocencia ofendida. Jamás me atrevería a entrometerme en tu relación con Valeria. Solo te pido que tal vez le des algo de espacio en este momento, por su propio bien. Por su propio bien. La manipulación era tan evidente, tan descarada, que casi me río a carcajadas. Agradezco tu preocupación por el bienestar de Valeria, dije con cuidado, pero creo que conozco a mi hija lo suficiente como para juzgar qué es lo mejor para ella. Por supuesto que sí, dijo Rodrigo rápidamente. No quise insinuar lo contrario. Es solo que, bueno, Diana tiene algo de experiencia con este tipo de problemas de salud mental. Ha sido de gran ayuda para Valeria, guiándola en este fomento tan difícil. Diana, la madre de Rodrigo, la mujer a la que nunca le agradó Valeria desde el momento en que se conocieron. La mujer que había hecho comentarios despectivos sobre el peso de Valeria durante su embarazo, que había criticado su forma de criar a su hijo en cada oportunidad y que, de alguna manera, había convencido a Valeria de que necesitaba la guía de alguien que claramente resentía su existencia. Estoy seguro de que Diana tiene buenas intenciones, dije. Las tiene. Todos las tenemos. Solo queremos lo mejor para Valeria y Mateo. Yo también. Hubo un largo silencio. Cuando Rodrigo volvió a hablar, su voz había perdido parte de su calidez. Por supuesto. Bueno. Te dejo para que descanses. Gracias por entender lo del auto. Me aseguraré de que Valeria te explique todo cuando se sienta más como ella misma. La línea se cortó. Me quedé sentado en mi estudio durante mucho tiempo después de eso, mirando el teléfono y pensando en los patrones, en la forma en que los depredadores aíslan a sus presas, las apartan de sus redes de apoyo y las vuelven dependientes. Pensé en la conversación que había tenido con Valeria hacía 18 meses, en la afirmación de Rodrigo de que yo lo había insultado en su boda, en cómo había cambiado la voz de Valeria cuando lo negué, en cómo sonaba como alguien que apenas empezaba a dar cuenta de que le habían mentido. Sobre todo pensé en el miedo en sus ojos en el metro y en la forma en que miraba a su alrededor con nerviosismo, como si alguien la estuviera vigilando. Alguien la vigilaba. Alguien siempre vigilaba. Pero dos podían jugar a ese juego. Busqué de nuevo en mis contactos, esta vez localizando un número diferente. Uno al que no había llamado en años, pero que sabía que seguía activo. Sonó 4 veces antes de que respondiera una voz somnolienta. Marcos Vega. Marcos. Habla Miguel Beltrán. Lamento llamar tan tarde, pero necesito un favor. Marcos era un investigador privado con el que había trabajado en varios casos difíciles de divorcio. Discreto, minucioso y completamente implacable cuando se trataba de proteger los intereses de sus clientes. Miguel, Dios, ¿qué hora es? Es tarde. Escucha, necesito que investigues a alguien por mí. Rodrigo Castellano, de unos 30 y tantos años, trabaja en una concesionaria de autos en una zona residencial. Quiero saberlo todo. Su historial financiero, registro laboral, relaciones anteriores, todo. Hubo una pausa mientras Marcos se despertaba por completo. ¿Esto es personal o profesional? Personal. Y Marcos, lo necesito rápido. ¿Qué tan rápido? Pensé en los ojos vacíos de Valeria, en el miedo en su voz cuando me habló de las amenazas. Para ayer, el detective Mendoza se veía exactamente igual que hace 5 años.
Cuando trabajamos juntos en el caso de custodia de los Patriots, seguía teniendo la complexión de un defensa de fútbol americano, vistiendo el mismo estilo de chaqueta marrón, arrugada y moviéndose con la confianza tranquila de alguien que ha visto todo tipo de fealdad humana y ha sobrevivido para contarlo. Nos reunimos en una cafetería tradicional en una avenida principal, un lugar donde el café era fuerte y los privados eran lo suficientemente apartados para tener conversaciones reservadas. Llegué 10 minutos antes, pero Mendoza ya estaba allí, tomando un café negro y leyendo un expediente de cartón que era más grueso de lo que esperaba. «Trabajas rápido», dije, deslizándome en el asiento frente a él. Cuando Miguel Beltrán pide un favor, yo presto atención. Cerró la carpeta y me miró con esos agudos ojos grises que habían intimidado a innumerables testigos a lo largo de los años. «Háblame de tu hija». Le conté todo sobre el encuentro en el metro, el miedo de Valeria y la llamada telefónica de Rodrigo. Mendoza escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en una libreta pequeña. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. «¿Qué tanto sabes de las relaciones anteriores de tu yerno?» «No mucho». Valeria mencionó que había tenido una novia formal antes que ella, pero que terminaron porque ella se mudó por trabajo. ¿Por qué? Mendoza abrió la carpeta y sacó una fotografía. Mostraba a una mujer joven de cabello oscuro y mirada nerviosa, sentada en lo que parecía una comisaría de policía. Esta es Amanda Valdés. Salió con Rodrigo durante 3 años, de 2011 a 2014. Solicitó una orden de restricción contra él en enero de 2015. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó? Según el informe policial, Rodrigo controlaba sus finanzas, vigilaba sus comunicaciones y amenazaba con hacerse daño si ella lo dejaba. ¿Te suena familiar? Me sonaba sumamente familiar. Me quedé mirando la fotografía, viendo reflejos de la mirada vacía de Valeria en el rostro de aquella desconocida. «Hay más», continuó Mendoza sacando otro archivo. «Jessica Martínez salió con Rodrigo de 2015 a 2017. No hubo orden de restricción, pero sí presentó una denuncia formal contra la madre de Rodrigo». «¿Diana? ¿Qué clase de denuncia?» Aparentemente, Diana convenció a Jessica de invertir $15,000 en un proyecto comercial que nunca se concretó. Cuando Jessica pidió que le devolvieran su dinero, Diana alegó que había habido un malentendido con los términos del contrato. Mendoza colocó más fotografías y más documentos sobre la mesa. 3 mujeres en total, todas de entre 25 y 32 años, cuando conocieron a Rodrigo. Todas habían terminado aisladas de sus familias, dependientes financieramente y destrozadas emocionalmente. «El patrón siempre es el mismo», explicó Mendoza. «Rodrigo busca mujeres que son independientes pero emocionalmente vulnerables. Mujeres que han perdido a uno de sus padres, que se han mudado lejos de sus círculos de apoyo o que buscan estabilidad. Al principio es encantador, increíblemente romántico. Las hace sentir que son el centro de su universo. Pensé en Valeria a los 25 años, todavía sufriendo por la muerte de su madre, trabajando largas horas para levantar su negocio independiente. El blanco perfecto. ¿Y luego qué pasa? El aislamiento comienza despacio. Encuentra razones por las cuales sus amigos son malas influencias o por qué sus familias no entienden su relación. Las anima a dejar sus trabajos para que dependan económicamente de él. Para cuando se dan cuenta de lo que ocurre, ya están atrapadas. Mendoza sacó un documento legal. Esta es la parte realmente interesante. Esas 3 mujeres tenían bienes cuando conocieron a Rodrigo, cuentas de ahorros, autos, herencias. Para cuando terminaron con él, no tenían nada. ¿Les robó legalmente? No. Firmaron documentos que le daban acceso a sus cuentas, pusieron su nombre en los títulos de propiedad de sus autos o aceptaron inversiones que lo beneficiaban a él. Pero todas afirmaron haber sido coaccionadas, que él utilizó manipulación emocional y amenazas para obligarlas a cooperar. Sentí náuseas. ¿Qué tipo de amenazas? Las amenazas de suicidio eran comunes. Amenazaba con quitarse la vida si lo dejaban o si no hacían lo que él quería. Amanda Valdés le dijo a la policía que Rodrigo una vez se paró en el borde de un puente peatonal sobre una autopista, amenazando con saltar a menos que ella aceptara pedir un préstamo para pagar sus deudas de juego. Y todas le creyeron. La expresión de Mendoza era sombría. «Miguel, has ejercido la abogacía el tiempo suficiente para saber cómo funciona la manipulación. Estas mujeres no eran tontas ni débiles.
fueron sistemáticamente destruidas a lo largo de los años. Rodrigo es sumamente bueno en lo que hace. ¿Y su madre? ¿Cuál es el papel de Diana en todo esto? Ahí es donde la situación se pone realmente fea. Diana aporta la legitimidad, la aprobación materna que hace que todo parezca normal. Ella es quien convence a estas mujeres de que el comportamiento de Rodrigo es aceptable, de que están exagerando ante sus instintos de protección. También se encarga de las estafas financieras, las inversiones comerciales falsas y los préstamos de emergencia que nunca se devuelven. Mendoza sacó otro documento. Este es el historial crediticio de Diana. Ha estado involucrada en al menos 6 transacciones financieras dudosas en los últimos 10 años, siempre relacionadas con mujeres jóvenes que salían con su hijo. Me quedé mirando los papeles esparcidos sobre la mesa de la cafetería, sintiendo una rabia fría crecer en mi pecho. Esto no se trataba solo de que Rodrigo fuera un mal esposo, se trataba de 2 personas que habían convertido el abuso emocional en un modelo de negocios. ¿Dónde están esas mujeres ahora? Amanda Valdés se mudó lejos con su hermana, perdió su casa, su auto, todo. Jessica Martínez está en terapia intentando reconstruir su vida. La tercera mujer, Camila Chang, solicitó una orden de restricción contra Rodrigo y Diana el año pasado. El año pasado, mientras Rodrigo ya estaba casado con Valeria. Al parecer, Rodrigo había ido contactando a Camila por redes sociales, diciéndole que había cometido un error y que quería arreglar las cosas. Cuando ella se negó a verlo, Diana empezó a presentarse en su lugar de trabajo, alegando que Camila les debía dinero de su relación anterior. Las piezas estaban encajando ahora, revelando una imagen tan desagradable que apenas podía procesarla. Rodrigo no solo le había sido infiel a Valeria, había estado ejecutando un plan paralelo, intentando reavivar relaciones con sus víctimas anteriores. ¿Sabe Valeria algo de esto? Mendoza sacó la cabeza. Lo dudo. Rodrigo y su madre son expertos en compartimentar las cosas. Mantienen a sus víctimas aisladas unas de otras, haciendo que cada una crea que es especial y que los problemas de la relación son culpa suya. Pensé en la voz de Valeria en el metro, en cómo dijo que Rodrigo y Diana habían amenazado con usar la reputación de nuestra familia en su contra. ¿Ven? ¿Qué clase de chantaje tienen contra Valeria específicamente? Mendoza consultó sus notas. Sigo trabajando en eso, pero basándome en el patrón, probablemente la han convencido de que es una madre incapaz de alguna manera, de que es inestable mentalmente o irresponsable con el dinero. Crean una narrativa donde la víctima siempre tiene la culpa, siempre necesita de su guía y control. ¿Cómo los detenemos? Esa es la parte difícil. Todo lo que hacen Rodrigo y Diana es técnicamente legal. La coacción financiera ocurre gradualmente con documentos firmados. El abuso emocional es difícil de probar, y ellos son lo suficientemente listos como para evitar cualquier cosa que constituya un delito penal. Mendoza se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero hay una cosa que juega a nuestro favor. Rodrigo se está volviendo descuidado. El hecho de que intentara reanudar las cosas con Camila Chang, estando casado con Valeria, demuestra que tiene un exceso de confianza, que está asumiendo mayores riesgos. ¿Qué significa eso para Valeria? Significa que le tenderemos una trampa. Le daremos a Rodrigo la soga suficiente para que se ahorque solo, y nos aseguraremos de que Valeria esté protegida cuando lo haga. Sentí una chispa de esperanza por primera vez desde que vi a Valeria en el metro. ¿Qué tipo de trampa? Mendoza sonrió, y no fue una expresión agradable. Rodrigo cree que es la persona más inteligente del lugar. Está acostumbrado a tratar con mujeres aisladas y vulnerables, que no tienen a quién recurrir. Pero Valeria tiene algo que sus otras víctimas no tenían. ¿Qué cosa? Tiene un padre que no va a dejar pasar esto, y tiene un padre que sabe exactamente cómo destruir a alguien usando el sistema legal. Mendoza reunió sus archivos y los deslizó por la mesa hacia mí. Lleva esto a casa, estúdialo. Aprende todo lo que puedas sobre los métodos de Rodrigo y Diana, porque vamos a usar sus propias tácticas en su contra. Cuando nos levantamos para irnos, Mendoza me tomó del brazo. Miguel, hay una cosa más que debes saber. Según mis fuentes, Rodrigo ha estado diciéndole a la gente que Valeria es mentalmente inestable, que ha estado sufriendo crisis. Está preparando un caso para obtener la custodia de tu nieto. La rabia que había mantenido contenida finalmente estalló. Sobre mi cadáver. Esa es la actitud, dijo Mendoza con seriedad. Porque si no detenemos esto ahora, Rodrigo le va a quitar todo a Valeria.
su hijo, su libertad, su cordura. Y basándonos en su historial, es muy probable que lo consiga. Salí de esa cafetería con una determinación ardiente que no había sentido desde mis días como fiscal. Rodrigo y Diana habían elegido a la familia equivocada. Habían confundido la amabilidad de Valeria con debilidad, su confianza con estupidez. Estaban a punto de aprender la diferencia entre una víctima sin recursos y una víctima cuyo padre había pasado 4 décadas aprendiendo cómo destruir personas de manera profesional. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez yo sería quien dictara las reglas. Tenía trabajo que hacer, llamadas que realizar, un caso que armar. Rodrigo Castellano estaba a punto de descubrir que algunos padres no solo se enojan, sino que se vuelven metódicos. El plan que Mendoza y yo desarrollamos era elegante en su simplicidad. La mayor debilidad de Rodrigo era su arrogancia. Creía que era más inteligente que todos a su alrededor, más sofisticado que las autoridades, más manipulador que las familias de sus víctimas. Íbamos a usar esa arrogancia para destruirlo. Todo comenzó con una llamada telefónica. Marqué el número de Rodrigo exactamente a las 8:15 de un viernes por la mañana, sabiendo que estaría en la concesionaria, probablemente entre clientes. Había ensayado lo que iba a decir, pero necesitaba sonar espontáneo, como un padre preocupado que se acercaba de buena fe. Rodrigo, habla Miguel, ¿tienes un minuto para hablar? Miguel, claro. ¿Está todo bien? La falsa calidez de su voz me revolvió el estómago, pero me obligué a igualar su tono. Todo está bien. Solo he estado pensando en nuestra conversación de la otra noche y quería disculparme si me mostré un poco reacio a tus sugerencias sobre Valeria. Hubo una pausa. Casi podía escuchar a Rodrigo recalculando, tratando de descifrar qué estrategia estaba usando yo. No hay necesidad de disculparse. Miguel, sé cuánto amas a Valeria. Todos queremos lo mejor para ella. Por eso mismo te llamo. He estado investigando sobre la depresión posparto y creo que tienes razón sobre que Valeria necesita ayuda profesional. Me gustaría contribuir a su tratamiento. Tal vez ayudar con los gastos médicos. El silencio se prolongó más esta vez. Cuando Rodrigo finalmente habló, pude percibir el entusiasmo que intentaba ocultar. Eso es increíblemente generoso, Miguel. Sé que Valeria estará muy agradecida por tu apoyo. Por supuesto, la familia es la familia. Pero quiero asegurarme de que cualquier dinero que aporte se utilice de manera adecuada. ¿Me entiendes? Absolutamente. ¿Qué tienes en mente? Este es el momento crucial. Mendoza y yo habíamos pasado horas diseñando esta estrategia, sabiendo que la codicia de Rodrigo superaría su cautela. Bueno, estaba pensando en establecer algún tipo de fideicomiso o fondo médico, algo que asegure que el dinero vaya directamente al cuidado de Valeria con la supervisión adecuada. Probablemente necesitaría involucrar a mi asesor financiero, tal vez hacer que se reúna contigo y con Valeria. Eso suena perfecto, dijo Rodrigo rápidamente. ¿Cuándo habías pensado? ¿Qué tal este fin de semana, el sábado por la tarde? Podría ser que mi asesor vaya a su casa. Nos sentamos todos juntos y definimos los acuerdos. En realidad, la voz de Rodrigo adquirió ese tono suave y controlador que ya había aprendido a reconocer. Sería mejor si nos reuniéramos en la casa de mi madre. Valeria se siente más cómoda allí, y Diana tiene experiencia con este tipo de acuerdos financieros. Por supuesto que la tiene, pensé. En voz alta, dije, lo que haga sentir más cómoda a Valeria. ¿Debería llevar alguna documentación específica? Solo tu información financiera, estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión, ese tipo de cosas. Diana necesitará ver el panorama completo para estructurar el fideicomiso de manera correcta. Ahí estaba. Rodrigo acababa de admitir que su madre manejaría mi dinero, revisaría mi información financiera privada y establecería un fideicomiso que yo nunca había aceptado crear formalmente. Mendoza tenía razón. Rodrigo se estaba volviendo descuidado. Tenía tanta confianza en su capacidad para manipular a la gente que ya ni siquiera se molestaba en ser sutil. Llevaré todo, dije. ¿Cuál es la dirección? Rodrigo me dio la dirección de Diana, en un vecindario residencial agradable, donde las casas eran lo suficientemente caras como para parecer respetables, pero no tanto como para llamar la atención. Acordamos vernos el sábado a las 2 de la tarde. Ah, y Miguel, la voz de Rodrigo tenía un matiz de falsa intimidad. Sería mejor si mantenemos esto entre nosotros por ahora.
Valeria ha estado muy estresada últimamente y no quiero ilusionarla antes de que todo esté concretado. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. En el momento en que colgué, llamé a Mendoza. Mordió el anzuelo, completito. El sábado por la tarde en la casa de Diana. Quiere que lleve mi información financiera para que organicen un fondo para la atención médica de Valeria. Mendoza se rió de manera contenida. Hermoso. Se están moviendo más rápido de lo que esperaba. ¿Mencionó mantenerlo en secreto para Valeria? Naturalmente. No quiere ilusionarla. Perfecto. Eso nos da todo lo que necesitamos. Está admitiendo que realiza gestiones financieras para Valeria, sin su conocimiento ni consentimiento, y que su madre está involucrada en el manejo del dinero de terceros. Mendoza ya había organizado los aspectos técnicos de nuestra trampa. Mi asesor financiero sería en realidad Marcos Vega, el investigador privado con el que había trabajado antes, quien llevaría un micrófono oculto y un equipo de grabación lo suficientemente sofisticado como para capturar cada palabra de la conversación. El plan era sencillo: lograr que Rodrigo y Diana se incriminaran solos al revelar sus verdaderas intenciones sobre el dinero, sobre los supuestos problemas de salud mental de Valeria y sus planes a largo plazo para controlar su vida. Una vez que los tuviéramos grabados admitiendo sus artimañas, tendríamos pruebas suficientes para proteger a Valeria legalmente. Manipulación ante las autoridades. El sábado por la mañana me reuní con Marcos en su oficina del centro. Era un hombre delgado, de aspecto pulcro, que bien podía pasar por un contador o un agente de seguros. Exactamente el tipo de persona que Rodrigo subestimaría. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó Marcos, mientras me colocaba un pequeño dispositivo de grabación. Si estas personas son tan peligrosas como dice Mendoza, esto podría ponerse feo. Llevan destruyendo la vida de mi hija durante 7 años, dije con firmeza. No voy a dar marcha atrás ahora. Marcos me entregó un maletín lleno de documentos financieros falsos. Estados de cuenta bancarios que mostraban un saldo mucho mayor del que realmente tenía. Carteras de inversión que parecían impresionantes pero eran completamente ficticias. Pólizas de seguros y cuentas de retiro que pintaban la imagen de un hombre adinerado con más dinero que malicia. Recuerda, dijo Marcos, deja que ellos hablen la mayor parte del tiempo. Haz preguntas que los obliguen a explicar sus planes en detalle. Cuanto más específicos sean sobre cómo van a manejar tu dinero, en más problemas se meterán después. Exactamente a las 2 de la tarde, Marcos y yo tocamos el timbre de la casa de Diana. Era una residencia de estilo clásico, con un jardín perfectamente cuidado y autos costosos en la entrada. El tipo de lugar que gritaba prosperidad y respetabilidad de clase alta. La propia Diana abrió la puerta. Era una mujer de finales de los 50 años, minuciosamente arreglada, con un peinado de salón impecable y ropa que costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en víveres en un mes. Su sonrisa era cálida y acogedora, pero sus ojos eran calculadores, evaluándome ya como una fuente potencial de ingresos. Miguel, qué maravilloso conocerte finalmente de manera formal. Rodrigo me ha hablado muchísimo de ti. Nos condujo a una sala de estar que parecía sacada de una revista de diseño. Muebles de tonos claros y obras de arte costosas, sin un solo toque personal o señal de que personas reales vivieran allí. Rodrigo nos esperaba vestido con su mejor traje y con esa sonrisa juvenil que alguna vez me había cautivado. Papá. Se levantó y estrechó mi mano con ambas suyas, un gesto que probablemente pretendía parecer sincero, pero que se sentía manipulador. Y este debe ser tu asesor financiero. Marcos se presentó con la mezcla exacta de competencia profesional y deferencia respetuosa. En cuestión de minutos, Diana se posicionó como la experta en la sala, la sabia mujer mayor que nos guiaría en el complejo proceso de establecer el fideicomiso médico de Valeria. Ahora, dijo Diana, acomodándose en su silla con una libreta y un bolígrafo costoso, hablemos de las necesidades de Valeria. Rodrigo me ha explicado su situación, y debo decir que no me sorprende. Vi las señales desde el principio de su matrimonio, pero Valeria siempre se resistió mucho a recibir ayuda. ¿Qué tipo de señales?, preguntó Marcos con aire inocente. Oh, las cosas habituales. Cambios de humor, comportamiento irracional, dificultad para administrar el dinero. Siempre ha sido muy impulsiva, ya sabes. Por eso es tan importante que cualquier apoyo financiero esté estructurado y supervisado de manera adecuada.
Rodrigo asintió con gravedad. Hemos intentado ayudarla a administrar sus gastos, pero se pone a la defensiva cada vez que le ofrecemos orientación. Eso es parte de la enfermedad, desafortunadamente. Me obligué a mantener la calma, a interpretar el papel de padre preocupado que apenas comenzaba a comprender los problemas de su hija. No tenía idea de que fuera tan grave, dije. ¿De qué clase de tratamiento estamos hablando? Bueno, dijo Diana, consultando sus apuntes. Está la evaluación psiquiátrica, por supuesto. Eso solo costará unos $5,000. Luego está la terapia continua, probablemente de 2 a 3 sesiones por semana a $150 cada una. Y si necesita medicamentos. Dejó la frase en el aire de manera significativa. Marcos se inclinó hacia adelante con el bolígrafo listo sobre su libreta. ¿Y cómo recomendaría estructurar el fideicomiso para cubrir estos gastos? Aquí fue donde la verdadera naturaleza de Diana comenzó a revelarse. Sus ojos se iluminaron mientras se lanzaba a una explicación detallada de cómo se administraría el dinero. Por ella, por supuesto, dado que tenía experiencia en estos asuntos. Valeria no tendría acceso directo a los fondos, lo que evitaría que hiciera un mal uso del dinero durante sus crisis emocionales. Tienes que entender, intervino Rodrigo, que no se puede confiar en que Valeria tome decisiones racionales sobre su propio cuidado en este momento. Está convencida de que no le pasa nada, de que nosotros somos los que causamos sus problemas. Es un comportamiento delirante manual. ¿Desde cuándo experimenta estos delirios? Preguntó Marcos. Rodrigo y Diana se miraron. Ha estado empeorando en los últimos 2 años, dijo Diana. Se ha vuelto cada vez más paranoica, afirmando que Rodrigo vigila sus llamadas telefónicas y controla su dinero. Incluso lo acusó de esconder las llaves de su auto para evitar que saliera de la casa. Por supuesto, nada de eso es cierto, añadió Rodrigo rápidamente. Solo intentamos mantenerla a salvo. Ha estado teniendo estos episodios donde olvida conversaciones que hemos tenido o acuerdos que hemos hecho. El médico piensa que podría ser demencia de inicio temprano, complicada por la depresión. Sentí una rabia ardiente crecer en mi pecho, pero mantuve mi voz firme. Esto suena más grave de lo que pensaba. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo? Ese es el asunto, dijo Diana, inclinándose hacia adelante con aire de complicidad. Con el tratamiento y la supervisión adecuados, Valeria podría llevar una vida relativamente normal. Pero necesita estructura, guía, necesita personas que puedan tomar decisiones por ella cuando no sea capaz de hacerlo por sí misma. Personas como ustedes, dijo Marcos. Exactamente. Rodrigo y yo ya hemos estado brindando ese tipo de apoyo, pero ha sido una carga para nuestras finanzas. Rodrigo ha estado usando su propio dinero para pagar el cuidado de Valeria, para evitar que haga compras impulsivas o tome malas decisiones. ¿Qué tipo de compras impulsivas? Preguntó yo. Oh, ¿ya sabes cómo pueden ser las mujeres con las compras? Dijo Diana con una risa que me revolvió el estómago. Ropa, joyas, regalos caros para Mateo. Gastó $3,000 en juguetes para él la Navidad pasada. Dinero que no tenían. Rodrigo tuvo que quitarle las tarjetas de crédito para evitar que hundiera más a la familia en deudas. Rodrigo asintió con tristeza. Es desgarrador, de verdad. Solía ser tan responsable, tan independiente, pero esta enfermedad la ha cambiado por completo. Siguieron hablando durante otros 30 minutos, construyendo cada mentira más sobre la anterior. Pintaron una imagen de Valeria como una mujer delirante e irresponsable que necesitaba supervisión constante e intervención médica. Se presentaron a sí mismos como sus cuidadores devotos, sacrificando su propia comodidad por el bienestar de ella. Y a través de todo eso, dejaron en claro que cualquier dinero que yo aportara estaría bajo su completo control, sin ningún tipo de supervisión o rendición de cuentas. Para cuando Marcos y yo salimos de la casa de Diana, habíamos grabado más de 1 hora de conversación que documentaba minuciosamente las intenciones fraudulentas de Rodrigo y Diana, sus mentiras sistemáticas sobre la salud mental de Valeria y sus planes para quedarse con el dinero bajo la apariencia de gastos médicos. Dios, dijo Marcos mientras nos alejábamos en el auto. He oído hablar de muchas estafas en mi vida, pero esos dos son profesionales. Tenían respuestas para todo, explicaciones para cada mentira. ¿Conseguimos suficiente? Más que suficiente. Entre lo que dijeron hoy y las pruebas que Mendoza reunió sobre sus víctimas anteriores, tienes un caso sólido por fraude.
abuso financiero y conspiración. A cualquier fiscal del Estado le encantaría llevar esto a juicio, pero yo no estaba pensando en fiscales ni en juicios. Estaba pensando en Valeria, sentada sola en ese departamento, creyendo que estaba enferma de la mente, creyendo que merecía el trato que recibía. Estaba pensando en mi nieto, creciendo en una casa donde su madre era sistemáticamente destruida cada santo día. Y estaba pensando en lo que iba a hacer a continuación, porque grabar a Rodrigo y a Diana era solo el primer paso. Ahora venía la parte en la que los destruía. El enfrentamiento llegó antes de lo que esperaba. Había planeado esperar una semana más antes de actuar, para reunir aún más pruebas y asegurarme de que Valeria estuviera completamente protegida antes de desenmascarar el plan de Rodrigo y Diana. Pero a veces la vida te obliga a actuar. El domingo por la mañana, a las 9:30, mi teléfono sonó mostrando el número de Valeria. Esta vez, era ella realmente quien llamaba. ¿Papá? Su voz temblaba, apenas en un susurro. ¿Puedes venir por mí, por favor? Se me heló la sangre en las venas. Valeria, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en el supermercado de la calle principal. Rodrigo cree que estoy haciendo las compras, pero yo encontré algo. Papá, encontré grabaciones. ¿Qué clase de grabaciones? Grabaciones de nuestras conversaciones. Charlas privadas que tuve contigo, con los maestros de Mateo, con mi antiguo jefe de la firma de diseño. Ha estado grabándolo todo durante años. Ya estaba buscando las llaves de mi auto. Quédate donde estás. No vayas a casa. Voy por ti ahora mismo. No puedo tardar mucho. Si me demoro más, vendrá a buscarme. Pero, papá, hay más. Encontré una libreta donde ha estado documentando todo lo que hago, todo lo que digo. Está armando algún tipo de caso en mi contra. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Rodrigo no solo había estado controlando el presente de Valeria, había estado documentando sistemáticamente pruebas para destruir su futuro. Cada conversación, cada interacción, cada momento de vulnerabilidad había sido catalogado y grabado para usarlo más adelante. Valeria, escúchame con mucha atención. Necesito que confíes en mí por completo. ¿Puedes hacerlo? Sí, voy a decirte algunas cosas que van a ser difíciles de escuchar, pero necesito que sepas la verdad. Rodrigo y su madre han estado ejecutando una estafa. No estás enferma de la mente. No eres irresponsable y no eres una mala madre. Has sido manipulada y engañada deliberadamente durante años. Hubo un largo silencio. Cuando Valeria volvió a hablar, su voz era diferente, más fuerte, pero con una corriente oculta de rabia que no le había escuchado desde que era adolescente. Lo sé. Es decir, sabía que algo andaba mal, pero no podía probarlo. Cada vez que intentaba pensar con claridad sobre lo que estaba pasando, Rodrigo me mostraba pruebas de cosas que supuestamente yo había dicho o hecho, cosas que no podía recordar. Porque nunca ocurrieron. Ha estado creando pruebas falsas para hacerte dudar de tu propia memoria y juicio. Las grabaciones que encontré, algunas de ellas son conversaciones editadas donde se escucha mi voz diciendo cosas que jamás dije. Papá, ¿cómo es eso posible? La tecnología moderna había hecho que fuera alarmantemente fácil manipular grabaciones de audio, unir palabras y frases para crear conversaciones completamente fabricadas. Rodrigo había estado construyendo una elaborada ficción sobre el estado mental de Valeria, completa con pruebas inventadas para respaldar sus afirmaciones. Valeria, necesito que escuches con mucha atención. Rodrigo es más peligroso de lo que imaginas. Ha hecho esto antes con otras mujeres, y en este momento está planeando quitarte a Mateo. ¿Qué? Su voz se quebró de terror. Ha estado armando un caso de custodia basado en las pruebas falsas que ha reunido, las afirmaciones sobre tu salud mental y los cargos de irresponsabilidad financiera. Todo es parte de un plan para obtener la custodia total de Mateo y dejarte fuera por completo. Pude escuchar que su respiración se volvía rápida y agitada. Papá, tengo que regresar. Si Rodrigo se da cuenta de que no estoy, si descubre que encontré las grabaciones, no vas a volver allí sola. Tengo que hacerlo. Mateo está en casa con Diana. Si no regreso pronto, Valeria, voy a llamar a la policía. No, la palabra sonó más tajante de lo que esperaba. Papá, no lo entiendes. Rodrigo tiene amigos en la policía. Ha estado planeando esto durante meses, tal vez años. Si la policía se involucra ahora, antes de que tengamos pruebas de lo que ha estado haciendo, él solo lo usará como otra evidencia de que soy inestable. Tenía razón, y yo lo sabía.
Rodrigo había sido demasiado inteligente y metódico en su enfoque. Una esposa alterada llamando a la policía con denuncias sobre grabaciones ocultas y manipulación financiera encajaría perfectamente en su narrativa sobre el deterioro de la salud mental de Valeria. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero volver y enfrentarlo, pero quiero que tú estés allí cuando lo haga. Quiero testigos a los que no se pueda desacreditar ni manipular. Era peligroso. Rodrigo había demostrado ser capaz de una elaborada manipulación psicológica, y yo había visto suficientes casos de abuso doméstico para saber que al verse acorralados, los manipuladores suelen volverse violentos. Pero Valeria tenía razón en algo. Necesitábamos obligar a Rodrigo a mostrar su verdadera naturaleza frente a testigos que no pudieran ser desestimados ni intimidados. Está bien, pero lo haremos a mi manera. Con protección y respaldo, llamé a Mendoza de inmediato. En menos de una hora, teníamos un plan. Mendoza se colocaría fuera del edificio de departamentos de Rodrigo y Valeria con equipo de grabación. Yo acompañaría a Valeria adentro llevando un micrófono oculto, mientras Marcos Vega esperaba en un auto al otro lado de la calle como respaldo adicional. El objetivo es lograr que Rodrigo admitir lo que ha estado haciendo, explicó Mendoza mientras nos preparábamos. Valeria tiene la ventaja ahora. Sabe lo de las grabaciones, pero Rodrigo no sabe que ella lo sabe. Queremos que se incrimine solo. ¿Y si se pone violento? Preguntó Valeria. Por eso tu padre va a estar allí y yo estaré justo afuera. Si las cosas se complican, tendremos pruebas de sobra de la verdadera naturaleza de Rodrigo. Valeria se veía pálida pero decidida. Hagámoslo. El trayecto hacia su departamento fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Valeria iba sentada a mi lado, aferrando el pequeño dispositivo de grabación que había sacado del escondite de Rodrigo, un diminuto grabador digital que contenía horas de conversaciones manipuladas. Sigo pensando en todas las veces que me hizo sentir loca, dijo en voz baja. Todas las veces que dudé de mi propia memoria, de mi propio juicio. Era tan bueno en eso, papá, tan convincente. Eso es lo que lo hace peligroso, pero también es lo que lo va a destruir. Es tan arrogante, tiene tanta confianza en su capacidad para manipular a los demás que no sabe cuándo detenerse. Estacionamos frente al edificio y tomamos el ascensor hasta el tercer piso. Las manos de Valeria temblaban mientras abría la cerradura, pero su voz sonó firme cuando llamó. «Rodrigo, ya llegué». Él apareció en el umbral de la sala con esa sonrisa juvenil ya dibujada en el rostro. Pero algo brilló en sus ojos cuando me vio detrás de Valeria. «Miguel, qué sorpresa. Valeria no me dijo que vendrías». «Yo lo invité», dijo Valeria, con la voz cuidadosamente neutral. «Necesitamos hablar». Diana salió de la cocina llevando a Mateo de la mano. Mi nieto se veía confundido y un poco asustado por la tensión repentina que se sentía en la habitación. «Abuelo». Mateo corrió hacia mí y yo lo levanté en brazos, abrazándolo con fuerza. Pasara lo que pasara a continuación, no iba a permitir que este niño quedara traumatizado. «Hola, campeón. ¿Por qué no vas a tu habitación a jugar un rato? Los adultos tenemos que tener una conversación muy aburrida». Mateo asintió y corrió por el pasillo. En cuanto escuché cerrarse la puerta de su habitación, Valeria sacó el pequeño dispositivo de grabación y lo colocó sobre la mesa de centro. «Encontré esto», dijo con sencillez. El cambio en la expresión de Rodrigo fue instantáneo. El encanto juvenil se desvaneció, reemplazado por una mirada fría y calculadora. Diana dio un paso atrás, palideciendo. «Valeria, cariño, ¿qué es exactamente lo que crees que encontraste?» «Grabaciones de mis conversaciones privadas. Conversaciones que han sido editadas para hacerme parecer inestable, irresponsable y delirante». La voz de Valeria ganaba fuerza con cada palabra. «Conversaciones que nunca ocurrieron de la forma en que se escuchan aquí». Rodrigo miró a Valeria y luego a mí, con la mente trabajando a toda prisa. «Creo que hay un malentendido. Esas grabaciones se hicieron para tu propia protección, Valeria. Has estado teniendo problemas de memoria, diciendo cosas y luego olvidando que las dijiste. Solo intentaba ayudarte a recordar, editando mi voz para hacerme decir cosas que nunca dije. Yo nunca edité nada, pero su voz había perdido esa suave confianza. Si piensas que las grabaciones han sido alteradas, tal vez deberíamos hacer que las examine un profesional». Fue una buena salida, pero Valeria estaba preparada. «Ya lo hice. Se las llevé a un amigo que trabaja en producción de audio. Las alteraciones son obvias una vez que sabes qué buscar».
Cortes bruscos, inconsistencias en el ruido de fondo, desfases de frecuencia. La mandíbula de Rodrigo se tensó. ¿A quién le enseñaste esto? ¿Acaso importa? Valeria, estás enferma. Estás teniendo delirios paraniedes sobre personas que intentan hacerte eso. Este es exactamente el tipo de comportamiento del que nos advirtieron los médicos. ¿Qué médicos? Intervine. Valeria no ha visto a ningún médico por problemas de salud mental. Diana dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la conversación. Miguel, no entiendes lo grave que se ha vuelto la situación de Valeria. Se ha estado negando a recibir tratamiento, se niega a admitir que necesita ayuda. Con lo único que necesito ayuda, dijo Valeria, elevando un poco la voz, es con sacarlos a ustedes de mi vida. La máscara de Rodrigo finalmente se cayó por completo. Después de todo lo que he hecho por ti, de todo lo que mi madre ha hecho, ¿así es como nos pagas? Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. Valeria dio un paso atrás y yo me coloqué a su lado. Ahí está, dije en voz baja. El verdadero Rodrigo. Cállate, viejo, esto no es asunto tuyo. Mi hija es absolutamente asunto mío. Rodrigo se volvió hacia Valeria, bajando la voz a un tono susurrante y amenazador. ¿Quieres jugar, Valeria? Bien, juguemos. Si cruzas esa puerta, si intentas llevarte a Mateo, te destruiré. Tengo años de pruebas sobre tu inestabilidad mental, tu consumo de sustancias y tu comportamiento irresponsable. ¿Qué consumo de sustancias? Exigió Valeria. Los medicamentos recetados de los que has estado abusando, el problema con la bebida que has estado ocultando, las veces que has dejado a Mateo solo mientras te ibas de compras desenfrenadas. Nada de eso es cierto y lo sabes. Rodrigo sacó su teléfono y comenzó a deslizar la pantalla. Tengo fotos tuyas desmayada por el alcohol, mientras Mateo jugaba sin supervisión. Tengo recibos que demuestran que gastaste miles de dólares en compras innecesarias mientras yo luchaba por pagar las cuentas. Tengo grabaciones tuyas amenazando con hacerte daño si no te daba dinero para tus adicciones. Cada palabra era una mentira. Pero pude ver lo devastador que resultaría esto en un tribunal, presentado ante un juez que no conociera a Valeria y que no tuviera motivos para pase. Dudar de pruebas aparentemente tan completas sobre su incapacidad como madre. Inventaste todo eso, dijo Valeria, pero pruébalo. La sonrisa de Rodrigo era cruel, triunfante. Anda, llama a la policía. Diles que tu esposo ha estado documentando sistemáticamente tu caída en la enfermedad mental y las adicciones. A ver a quién le creen. Fue entonces cuando Valeria sorprendió a todos, incluyéndome a mí. En lugar de derrumbarse, en lugar de acobardarse ante las amenazas de Rodrigo, se rió. Tienes razón, dijo. No puedo probar que inventaste todo eso, pero no es necesario que lo haga. ¿Qué demonios significa eso? Valeria me miró y yo asentí levemente. Era el momento. Significa, sacando mi teléfono y abriendo la aplicación de grabación, que durante los últimos 10 minutos has estado confesando, frente a testigos, que fabricaste pruebas falsas contra tu esposa. El rostro de Rodrigo se puso completamente blanco. ¿Grabaste esta conversación? Cada palabra, incluyendo la parte donde llamas desagradecida a mi hija y la amenazas con destruirla usando pruebas falsas. Diana soltó un pequeño jadeo. Rodrigo, dijiste que nada de esto podría rastrearse hasta nosotros. Cállate, madre. Pues ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Rodrigo había revealed su verdadera naturaleza, admitido la creación de pruebas falsas y amenazado con cometer perjurio en un tribunal familiar. Todo capturado en audio de alta definición. Fuera, dijo Valeria en voz baja. Fuera de mi departamento los dos, ahora mismo. Rodrigo dio un paso hacia ella, con los puños cerrados. ¿Crees que esto terminó? ¿Crees que una estúpida grabación te va a salvar? Fue entonces cuando me interpuse entre ellos. Inténtalo, muchacho. Me encantaría añadir cargos por agresión a las acusaciones de fraude y conspiración que ya estás enfrentando. Por un instante, pareció que Rodrigo realmente me iba a golpear. Tenía el rostro encendido de ira y la respiración agitada, pero luego pareció darse cuenta de lo mucho que había perdido el control, de lo profundamente que había destruido su propia fachada tan cuidadosamente armada. Esto no se ha terminado, dijo, retrocediendo hacia la salida. No tienen idea de con quién se están metiendo. En realidad, dije, sé exactamente con quién me estoy metiendo. Un estafador de poca monta que eligió a la familia equivocada para atacar. Rodrigo y Diana se fueron sin decir otra palabra,
pero pude oír a Rodrigo gritando en el pasillo. Su voz resonaba en las paredes mientras esperaban el ascensor. Valeria se desplomó en el sofá, con todo el cuerpo temblando por la adrenalina y el alivio. ¿De verdad terminó?, preguntó. La parte difícil sí, dije, sentándome a su lado y atrayéndola en un abrazo. Pero aún queda trabajo por hacer. Teníamos las grabaciones, teníamos la confesión de Rodrigo, y teníamos 7 años de abuso documentado para presentar ante las autoridades. Pero lo más importante de todo, teníamos la libertad de Valeria, y teníamos la verdad. La máscara finalmente se había caído, y Rodrigo Castellano estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te metías con una familia que sabe cómo defenderse. 6 meses después, me senté en la cocina de mi casa, observando a Valeria ayudar a Mateo con su tarea en la misma mesa donde alguna vez la ayudé a ella con las suyas. La luz de la mañana entra por las ventanas, iluminando 2 rostros que se veían más tranquilos de lo que los había visto en años. Valeria se había mudado conmigo 3 días después del enfrentamiento con Rodrigo, trayendo solo un par de maletas y una firme determinación de reconstruir su vida desde cero. El proceso legal había sido rápido pero minucioso. Las pruebas del detective Mendoza, combinadas con las grabaciones que realizamos, nos dieron todo lo necesario para garantizar que Rodrigo nunca pudiera volver a lastimar a Valeria o a Mateo. El divorcio se había concretado hacía apenas 2 semanas. Valeria obtuvo la custodia total de Mateo, y a Rodrigo solo se le permitieron visitas supervisadas, que, de hecho, ya había dejado de solicitar. La orden de restricción le impedía contactar a Valeria directamente o acercarse a menos de 150 metros de ella, de Mateo o de mí. But las victorias legales, por muy satisfactorias que fueran, no eran nada en comparación con la transformación que había presenciado en mi hija. Valeria levantó la vista de la hoja de matemáticas de Mateo y me descubrió mirándola. ¿Qué pasa? No te había escuchado tararear en años. Ella sonrió, con una expresión de genuina felicidad que iluminó sus ojos. Tengo ganas de tararear. ¿Es raro? Es maravilloso. Mateo terminó su ejercicio y me miró con orgullo. Abuelo, mira, saqué bien todas las tablas de multiplicar. Eso es fantástico, campeón. Te estás volviendo tan inteligente como tu mamá. Mi mamá es la más inteligente de todas, dijo Mateo con toda naturalidad. Ella lo sabe todo. Valeria le alborotó el cabello. No todo, cariño, pero estoy aprendiendo. Estaba aprendiendo. En los últimos 6 meses, Valeria había redescubierto lentamente quién era ella debajo de esos 7 años de manipulación sistemática. No había sido fácil. Hubo días en los que dudó de cada decisión, preguntándose si Rodrigo no habría tenido razón en algunas cosas, lidiando con la culpa y la vergüenza que son las heridas profundas del abuso psicológico. Pero con terapia, con distancia de sus verdugos y con el apoyo incondicional de una familia que realmente la amaba, Valeria estaba encontrando el camino de regreso a sí misma. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra tranquila mañana. Mañana miré la pantalla y sentí que la mandíbula se me tensaba ligeramente. Es Mendoza, le dije a Valeria. Ella asintió. Habíamos estado esperando estas llamadas durante semanas desde que la fiscalía nos informó que el caso de Rodrigo seguía su curso. La voz del detective Mendoza sonaba animada cuando respondí. Tengo noticias, Miguel, buenas noticias. Te escucho. Rodrigo Castellano se declaró culpable esta mañana. Fraude, conspiración, acoso, violación de las leyes de privacidad informática, el paquete completo. Se enfrenta a una pena de 2 a 4 años y se le exigirá pagar una restitución económica a todas sus víctimas. Sentí una ola de satisfacción recorrerme entero. ¿Y qué hay de Diana? Está cooperando con la fiscalía a cambio de una reducción de su condena. Al parecer, ha estado ejecutando estafas similares durante más de una década, buscando de manera sistemática a mujeres vulnerables a través de las relaciones de su hijo. Está aportando información sobre otras víctimas que ni siquiera conocíamos. Valeria había estado escuchando mi parte de la conversación y pude ver el alivio en sus ojos. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó. Confirmé. Mendoza continuó en la línea. Hay más. Se le ordenó a Rodrigo someterse a evaluación y tratamiento psicológico obligatorio, y la orden de restricción se extendió por 5 años más, renovables si es necesario. Después de colgar, Valeria se quedó sentada en silencio durante unos minutos, asimilando la noticia. Mateo había vuelto a su tarea, ajeno a la trascendencia de aquella llamada.
Pensé que me sentiría más triunfante, dijo Valeria finalmente, pero solo siento tristeza. Tristeza por la persona que solía ser, tristeza por todo el tiempo que perdí, tristeza por Mateo, por haber crecido en ese ambiente. No puedes recuperar esos años, dije con suavidad, pero puedes asegurarte de que los años venideros sean completamente distintos. Es solo que su voz se apagó mientras buscaba las palabras. A veces me pregunto cómo permití que pasara, cómo dejé que me convencieran de que estaba loca, de que merecía ser tratada de esa manera. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en terapia, y una duda que atormenta a muchas víctimas de abuso psicológico. La respuesta simple era que Rodrigo y Diana eran profesionales, expertos en su oficio, pero la respuesta real era mucho más compleja. ¿Dejaste que pasara porque eres una persona llena de amor?, dije. Porque querías creer lo mejor del hombre con el que te habías casado, porque confiaste en que tu familia te apoyaría. Esas no son debilidades, Valeria. Esas son las cualidades que te hacen ser quien eres. Pero ¿cómo me aseguro de que nunca vuelva a ocurrir? Confiando en ti misma, escuchando esa voz interior que te dice cuando algo no anda bien, recordando que el amor verdadero nunca te exige que te hagas pequeña para encajar. Valeria estiró el brazo sobre la mesa y me apretó la mano. Gracias por no darte por vencido conmigo, por luchar por mí incluso cuando yo misma no podía hacerlo. Tú nunca dejaste de luchar, le dije. Solo lo hiciste en silencio, de formas que Rodrigo no podía ver ni entender. Protegiste a Mateo, mantuviste tu cordura. Sobreviviste. Eso requirió una fuerza increíble. Mateo levantó la vista de su tarea. ¿Nos vamos a quedar a vivir aquí para siempre, mamá? Valeria y yo habíamos discutido esa pregunta muchas veces en los últimos meses. Ella ya podía permitirse un lugar propio. Su negocio independiente de diseño prosperaba de nuevo y había recibido una compensación económica sustancial como parte del divorcio. Pero ninguno de los dos tenía prisa por disolver el núcleo familiar que nos estaba sanando a todos. ¿Te gustaría quedarte aquí?, le preguntó Valeria a Mateo. Sí. El abuelo hace los mejores panqués, me ayuda con mis proyectos de ciencias y no se enoja cuando hago ruido. Valeria se rió, con un sonido alegre y sincero. Bueno, si al abuelo le parece bien, creo que podemos llegar a un acuerdo. Es más que bien, dije. Esta casa ha estado demasiado silenciosa por mucho tiempo. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Valeria y yo nos sentamos en el porche delantero, viendo la puesta de sol sobre el vecindario en el que he vivido durante 30 años. Era el mismo porche donde le enseñé a andar en bicicleta, donde tuvimos innumerables conversaciones sobre la escuela, los amigos y los sueños del futuro. He estado pensando mucho en mamá últimamente, dijo Valeria. En lo que ella pensaría de todo lo que pasó. La madre de Valeria, mi esposa Sara, había muerto cuando Valeria tenía 12 años. Un ataque cardíaco repentino que nos dejó a ambos tambaleándonos. Sara había sido el centro emocional de nuestra familia, la que le enseñó a Valeria a ser amable, confiada y de corazón abierto. Estaría muy orgullosa de ti, dije. Orgullosa de tu fuerza, de la madre en la que te has convertido, de la forma en que luchaste para recuperar tu vida. ¿Crees que ella se habría dado cuenta de cómo era Rodrigo desde el principio? Consideré la pregunta con cuidado. Sara era muy intuitiva con las personas, pero también generosa en sus juicios, inclinada a darles el beneficio de la duda. Creo que habría desconfiado de cualquiera que intentara cambiarte. Dije finalmente, tu madre te amaba exactamente como eras. No habría entendido por qué alguien querría hacerte ver más pequeña, más silenciosa o menos tú misma. Valeria se secó una lágrima. Ojalá pudiera conocer a Mateo. Conocerlo de verdad, no solo como el niño asustado que era con Rodrigo, sino como el niño feliz y seguro en el que se está convirtiendo. Ella lo conoce, dije, y te conoce a ti. Las mejores partes de ella siguen vivas en ustedes dos. Nos quedamos sentados en un silencio cómodo por un momento, escuchando los sonidos del vecindario al atardecer. Niños jugando en los patios traseros, perros ladrando, el sonido lejano de una podadora de césped. Sonidos normales y pacíficos que se habían vuelto sumamente valiosos para ambos. «Papá». La voz de Valeria era suave, reflexiva. «Quiero hacer algo para ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo que yo viví». «¿Qué tienes en mente?» «Aún no lo sé. Tal vez trabajar como voluntaria en una organización de apoyo o iniciar un grupo de ayuda. Solo sé que no puedo ser la única que ha experimentado esta clase de manipulación».
No lo era. Mendoza nos había puesto en contacto con varias de las víctimas anteriores de Rodrigo, y aprendimos que la experiencia de Valeria era alarmantemente común. El abuso financiero, el aislamiento, la manipulación psicológica. Estas eran herramientas utilizadas por manipuladores en todas partes para destruir a las mujeres que afirmaban amar. Decidas lo que decidas hacer, te apoyaré por completo, dije. Sé que lo harás. Esa es la diferencia entre una familia real y la versión falsa que Rodrigo y Diana crearon. Una familia de verdad no intenta controlarte ni cambiarte. Te ama lo suficiente como para dejarte ser tú misma. 3 meses después, Valeria abrió una pequeña consultoría para ayudar a otras sobrevivientes de abuso a navegar por los desafíos legales y financieros de abandonar relaciones manipuladoras. Trabajaba de la mano con abogados, terapeutas y asesores financieros para crear planes de apoyo integrales para mujeres, listas para reclamar sus vidas. Her first client was Amanda Valdés, la mujer de la que Mendoza nos había hablado, la víctima de Rodrigo de hacía años. Amanda había estado viviendo lejos, todavía batallando con el daño financiero y emocional que Rodrigo le había causado. Valeria viajó para reunirse con ella, compartiendo no solo consejos prácticos, sino la esperanza que surge al ver a alguien que ha sobrevivido y prosperado. Fue como mirarme en un espejo, me dijo Valeria después de esa primera reunión. No solo al ver lo que Rodrigo le había hecho, sino al ver lo fuerte que ella realmente era debajo de todo ese daño. El proyecto creció de manera lenta pero constante. Valeria se cuidaba de mantener sus límites para proteger su propio proceso de sanación mientras ayudaba a las demás. Había aprendido por las malas que dar demasiado de uno mismo puede ser peligroso. Mateo prosperó en nuestro hogar de 3 generaciones. Comenzó a jugar béisbol infantil, se unió al club de ajedrez de la escuela y se hizo amigo de los niños del vecindario. Lo más importante fue que empezó a confiar en su propia voz de nuevo, a expresarse cuando estaba feliz, triste o confundido, en lugar de andar con pies de plomo como había aprendido a hacerlo con Rodrigo. Una tarde de finales de primavera, casi un año después del enfrentamiento, Mateo se acercó a mí con una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuelo, ¿por qué Rodrigo intentó lastimar a mi mamá? Había estado temiendo esta conversación, sabiendo que eventualmente Mateo necesitaría comprender lo que había sucedido en su infancia temprana. Valeria y yo habíamos decidido ser honestos con él, pero de una manera adecuada para su edad. Algunas personas tienen problemas dentro de sí mismas que las hacen querer controlar a los demás. Dije con Rodrigo tenía esa clase de problemas. No fue nada que tu mamá haya hecho mal. ¿Por qué no buscó ayuda para sus problemas? Fue una pregunta tan inocente, hecha con la claridad que solo los niños poseen. A veces, las personas con esos problemas no creen que necesiten ayuda, piensan que todos los demás son el problema. Mateo asintió solemnemente. Me alegra que ya no esté. Mi mamá sonríe más ahora. A mí también, campeón, a mí también. Mientras arropaba a Mateo esa noche, reflexioné sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas. Un año atrás, Valeria estaba atrapada en una relación que la destruía lentamente, aislada de su familia, convencida de que estaba perdiendo la cabeza. Mateo era un niño asustado, que andaba con cuidado, aprendiendo que el amor venía con condiciones y exigencias. Ahora, nuestra casa estaba llena de risas, de afecto genuino, del tipo de amor incondicional que hace que las personas se sientan lo suficientemente seguras como para ser ellas mismas. Valeria apareció en el umbral de la habitación en cuanto terminé de leerle una historia. Buenas noches, cariño, dijo, besando la frente de su hijo. Buenas noches, mamá. Buenas noches, abuelo. Los amo a los dos. Nosotros también te amamos, dijimos Valeria y yo al unísono. Más tarde, mientras Valeria y yo limpiábamos la cocina, ella hizo una pausa al lavar los platos y me miró. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué cosa? Que ya no tengo miedo. Durante 7 años viví con esta ansiedad constante, este sentimiento de que siempre estaba haciendo algo mal, de que siempre decepcionaba a alguien. Ahora, cuando me despierto por la mañana, no tengo que preocuparme por el humor en el que estará Rodrigo o qué nueva forma inventará para hacerme sentir insignificante. Se secó las manos y se apoyó contra la barra. Ahora puedo simplemente ser madre, ser hija, ser yo misma. Es algo tan simple, pero se siente revolucionario. Siempre has sido tú misma, dije.
Rodrigo solo se esforzó demasiado en convencerte de lo contrario, pero ahora soy más fuerte de lo que era incluso antes de conocerlo, porque ahora sé de lo que soy capaz de sobrevivir, sé que puedo confiar en mi propio juicio, que puedo luchar por lo que de verdad importa. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando los sonidos de mi familia, durmiendo plácidamente en sus habitaciones, pensé en la llamada telefónica que lo había iniciado todo. El ruego susurrado de Valeria desde el metro, su confesión sobre el auto robado y las amenazas. Pensé en lo cerca que estuvimos de perderla por completo, en cómo el plan de Rodrigo podría haber tenido éxito si Valeria no hubiera encontrado esas grabaciones, si no hubiera tenido el valor de pedir ayuda. Pero sobre todo, pensé en la resiliencia, en la capacidad humana de sanar, crecer y reclamar la alegría después del trauma. Valeria no solo había sobrevivido a la manipulación de Rodrigo, had emerged de ella más fuerte, más sabia, más compasiva. Convirtió su dolor en propósito, su experiencia en empatía para otras que estaban sufriendo. A la mañana siguiente, encontré a Valeria en la cocina temprano, preparando café y tarareando en voz baja. La luz del sol entra por las ventanas, iluminando su rostro mientras se movía por el espacio familiar. Buenos días, dije. Buenos días, papá. Hermoso día, ¿no crees? Lo era. Definitivamente lo era. Valeria me sirvió una taza de café y se sentó a la mesa donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años. La mesa donde hacía sus tareas de niña, donde planeamos su boda, donde nos sentábamos juntos a superar las secuelas de su divorcio. Tengo noticias, dijo con los ojos brillantes de entusiasmo. Buenas noticias, espero. Muy buenas noticias. Ayer me llamaron de un refugio para mujeres de una ciudad vecina. Quieren que desarrolle una serie de talleres sobre cómo reconocer y escapar del abuso financiero. Significaría viajar una vez al mes, pero Mateo y yo lo hablamos, y él está muy emocionado con la aventura. Sentí una oleada de orgullo tan fuerte que casi me quita el aliento. Valeria, eso es maravilloso. Siento que todo está cerrando su ciclo. Todo el dolor, toda la lucha, se está convirtiendo en algo significativo, algo que puede ayudar a otras personas. Ella estiró la mano sobre la mesa y tomó la mía. Gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por ver quién era yo en realidad, incluso cuando yo misma no podía verlo. Gracias a ti por dejarme luchar a tu lado. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para pedir ayuda. Nos sentamos juntos en un silencio confortable, padre e hija, sobrevivientes y vencedores, planeando un futuro que finalmente era nuestro para diseñar. El control silencioso había terminado. En su lugar había algo mucho más poderoso, el sonido fuerte, alegre y sin vergüenza de una familia que había recuperado su voz, y nunca nos quedaríamos callados respecto a nuestra libertad.